Los demostrativos son esas 4 palabritas que a veces nos enseñan cuando somos principiantes en el inglés. Entonces son this, these, that y those. Esas palabritas son muy útiles dentro del inglés, de hecho se utilizan en muchísimos lados, de muchísimas maneras, y te voy a explicar por qué a veces pueden ser referidas como pronombres o a veces pueden ser referidas como adjetivos. Bienvenidos al canal de Inglés Intensivo con Retórico, donde vas a aprender el inglés de manera intensiva. Así que vamos a ponernos a trabajar y te voy a explicar primero qué son los demostrativos. Si te fijas, su nombre te da la respuesta. Lo que vas a hacer es demostrar. Son palabras que sirven para demostrar. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la primera, que es this pen, o por ejemplo, this marker. Entonces, si te fijas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es demostrándote este marcador o demostrándote esta pluma. Básicamente las palabras que son los demostrativos para eso sirven. Entonces puedes tener cerca, que es this marker, o puedes tener alguno lejos por allá y puedo decir that marker. Lo que tienes que entender es que vas a tener dos maneras de demostrar. Una que es cerca cuando lo tienes en las manos y otra que es lejos. En este caso, en el español podemos tener tres, porque en el español podemos tener este marcador, ese marcador y aquel marcador. Pero entonces en el inglés nada más vas a tener dos, o sea, vas a tener cerca o lejos. Entonces en el caso de ese marcador o aquel marcador, lo que vas a usar es el mismo that marker, no importa si es ese o aquel. Esos son los dos demostrativos primeros porque nos sirven para hablar de una sola cosa. ¿Sí? Entonces cuando hables de un marcador o cuando hables de un cuaderno, a notebook, puedes decir this notebook o puedes decir that notebook. Puedes decir this pen o puedes decir that pen. Puedes decir this marker o puedes decir that marker. Así de fácil es como utilizamos los demostrativos. Entonces ya lo que vamos a hacer es que también vamos a tener las otras dos palabras que vienen siendo como these cards. Si se fijan, no vayan a confundir primero que nada en la pronunciación, porque se supone que la pronunciación correcta es que cuando utilizo uno es this, como la I de girl, como la I de bird, como esa I que es medio rara, ¿verdad? Entonces this, eso es lo correcto. Y cuando sean muchas, puedes decir these cards. Entonces ese sí es más agudo porque es la letra I, la del inglés, ¿no? La de English. Entonces, these cards. Pero lo que yo a veces les explico aquí a mis estudiantes es que no hay problema si las dos me las llegas a pronunciar como these. Siempre y cuando la de acá, la de los plurales, no me le vayas a decir this. Por favor, o sea, no hay problema si me dices these y se parece mucho el sonido. ¿Sale? Porque muchas personas así lo hacen. Aunque lo correcto sería que dijeras this pen, these cards. Esa es la diferencia de la pronunciación, pero les digo otra vez. Si puedes decir a los dos these, no hay ningún problema, mientras el otro no me le digas this. Va a pasar lo mismo cuando tengamos muchas cosas a lo lejos, ¿no? Si yo aquí tengo, por ejemplo, dos marcadores, entonces puedo decir these markers, pero si se fijan en la parte de atrás, puedo decir those markers porque no están cerca de mí, realmente. Entonces, por eso también lo puedes usar de la misma manera cuando dijeras, por ejemplo, these sunglasses, porque si se fijan son varios, o sea, los glasses los usamos como si fueran más de uno, y por eso puedo decir those sunglasses, puedo decir these notes, porque son las notas, los apuntes, o puedo decir those notes. Entonces siempre se trata de si está cerca o está lejos. Por eso en la grafiquita, la manera más fácil de entenderlo es dividiéndolo en 4 y así como se los estoy explicando en la pantalla. Esta básicamente es la gráfica con la que yo les explico a mis estudiantes, ¿no? Entonces, de una manera visual es más fácil identificarlo que cuando hablamos de una sola cosa y está cerca de ti, entonces vamos a utilizar el this. Si son varias cosas las que están cerca de ti, las tienes básicamente en tus manos, entonces podríamos decir que vas a utilizar these. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, la cosa está lejos de ti, si se fijan? Realmente ya no está cerca, ya está lejos. Entonces ahí es donde vas a utilizar el that. Y pasa lo mismo si fueran muchas cosas, por ejemplo, balones o pelotas, y están lejos de ti, si se fijas, pero ya son muchas, ya no nada más es una, entonces vas a utilizar el those. Así de fácil les va a ayudar a recordar visualmente, ¿no? Y precisamente por eso debes de practicar de alguna manera visual. Entonces, no solamente le tomes la impresión en pantalla
y lo imprimas. O sea, realmente yo sí te recomendaría, agarra un papel, hazlo. Es más, no te puede quedar más feo que el mío, pero al final de cuentas, si se fijan, no se trata de hacer un super dibujo, se trata más bien nada más de entender de manera visual que cuando estás cerca vas a utilizar this o these, y que cuando están lejos vas a utilizar that y those. Y entender que si hablas de uno, entonces es this o that, pero si hablas ya de muchos, entonces es these y those. Entonces en las frases, ¿cómo lo puedes utilizar? Lo puedes utilizar en el sujeto, en la parte del sujeto de la oración, entonces puedes decir this car is red. Entonces, si se fijan, lo que estoy diciendo es que este carro es rojo y es por eso que normalmente los demostrativos se conocen como adjetivos también, porque si se fijan, en este caso es como no es cualquier carro, es este carro es rojo, ¿no? También puedes utilizar el demostrativo en el complemento, entonces puedes decir frases como I like this car, entonces puedes decir como me gusta este carro y vuelve a ser adjetivo porque no es cualquier carro, es este carro. La diferencia es que cuando es un pronombre demostrativo, ya no dices el nombre del objeto. Es como si te dijera, this is black, this is purple. Entonces, si se fijan, ya no tuve que decir marker. Entonces, a veces, eso es también como se pueden utilizar estos demostrativos, pero ahí ya serían pronombres porque ya no estoy diciendo el nombre del objeto, ¿no? Entonces, por eso incluso puedo decir en plural, ¿no? These are plastic. O puedo decir, por ejemplo, those are red. Y se entendería de alguna manera que estamos hablando ya sea de algo, ¿no? Entonces por eso no se repite el nombre, puedes utilizarlo. Ahora, muchas veces cuando es pronombre y no quieres repetir el nombre del objeto, entonces utilizamos a veces la palabra one. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, this marker is purple and this one is black. Entonces, si se fijan, lo único que hice para no repetir marker lo hago con el one. Y es una de las palabras también muy utilizadas dentro del inglés para que se lo aprendan, ¿no? No es literalmente solo uno, sino lo utilizamos también para ya no repetir otra vez marker. Entonces, por eso es que tienes que poner atención a la hora de practicar. Y a lo mejor en ciertos libros te dicen pronombres demostrativos y luego vas a otra lección y te dicen adjetivos demostrativos y luego ya no sabes si creerle a un maestro o al otro, pero en realidad es porque pueden ser las dos cosas. Ahora, lo importante es cómo te los debes de aprender o cómo debes de practicarlos. Entonces, la gente normalmente lo que hace es pensar en español como en este marcador y luego tratas de traducirlo ese y tratan de traducir todo el tiempo. Entonces, yo más bien lo que les explico a mis estudiantes es lo que deben de hacer es hacerlo visual, hacerlo práctico. Entonces, por ejemplo, tienes que nada más estar constantemente en tu día, cosas que tengas en las manos, estar practicando si es this, si es these, si es these, o si son por ejemplo those, o si es por ejemplo that. Entonces de esa manera tu cerebro va a empezar a identificar si es cerca, lejos, y no vas a andar traduciendo si es este, ese o aquel, ¿no? Sino más bien darte cuenta de que cuando estén las cosas cerca vas a utilizar ya sea this o these, y si están las cosas lejos vas a utilizar that, o en el caso those cuando es plural. Pícale al botón de me gusta si te ayudó este video en algo y si te aclaró algunas de las ideas sobre esas palabras, aunque es un tema muy fácil. Y por aquí te voy a dejar el video de las preposiciones por si aún no dominas las preposiciones in, on y at.